Muy bien, hemos cantado, hemos orado, hecho la meditación, llamado lista. Nos disponemos a continuar con nuestra actividad del día de hoy. La semana pasada estábamos hablando, bueno, en realidad, les soy sincero, ustedes son la mejor clase que tengo por el hecho de que los temas me gustan mucho, esos temas. Ahí sí se ve, ¿no? La semana pasada estábamos hablando de Dios, básicamente. A ver, ayúdenme a recordar ustedes. Cuando hablábamos de Dios, ¿de cuántos dioses hablábamos? ¿O de cuántos seres? De tres, profe. A ver, ustedes me dicen tres. A ver, uno, dos, tres. Los tres estaban en uno solo o eran tres seres. Uno, dos, tres, diferentes. Eran ¿Diferentes o iguales? diferentes, ¿no? Ya, está bueno, parece que han estado atentos. Este color no me ayuda. Ok, entonces cuando hablamos de Dios, ahí está, hablamos de tres seres. Tres seres diferentes, ok. Hablábamos de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Tres seres, ok, de tres seres. Hablamos de que los tres son Dios. Existieron antes de la fundación del universo, el mundo, ¿no? Les pregunto, ¿quién de los tres empezó la obra creadora? El Padre. El Padre. ¿Están seguros? Sí, profe, completo. Hebreos capítulo 1, a ver, abran sus Biblias, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Alguien que lo lea, por favor? Yo, profe. Dale, hijo, léelo, por favor. Profe, versículo 3, ¿no? Del 1 al 3, léelo los tres versículos, por favor. Ya. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien nace el mismo del universo, el cual siendo el reemplazador de su gloria y la imagen misma de su sustancia, que sustenta todas las cosas en la palabra de su poder, haciendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad. Muy bien. Ustedes se han percatado en ese texto, dice que las cosas existen gracias a quién. Hijo. Muy bien, gracias a Jesús. Excelente, gracias a Jesús. Y gracias a él creó las cosas, inició las cosas. Es cierto que de alguna manera los tres participan en la actividad creadora, pero es el Hijo el que es el agente creador. ¿Ok? Es el agente creador. Ahora quiero que presten atención acá. Cuando ellos estaban en la fundación del universo, del mundo, antes de ello, ellos habían tenido una reunión, un concilio, ¿ok? Un concilio. En ese concilio se había determinado lo siguiente. A ver, ayúdenme los que ya más o menos tienen una idea de lo que estoy hablando. En ese concilio se determina un plan. ¿Cuál es ese plan? Ya, plan de, a ver, el plan de, ¿quieran de creación? Ahí les ayudo. De Salvación. muy bien, salvación. El plan de salvación. ¿Qué significa ese plan de salvación? A ver. ¿De qué se trataba ese plan de salvación? Para que los humanos puedan salvar. Ok, muy bueno. Miren, en este plan de salvación implicaba lo siguiente. Antes de que surja el enemigo, o sea, el universo,
se había dado este plan de salvación, con la posibilidad de que si un ser creado por Dios cometía pecado, iba a haber un plan para restaurarlo, para salvarlo. ¿Ok? Cuando el enemigo, o sea, Lucifer, Satanás, después se convierte en adversario, él se rebela contra Dios y es expulsado del cielo, según Apocalipsis 12. Él viene a la tierra, engaña a Adán y a Eva. El ser humano, o sea, nuestro planeta, el único planeta, los únicos seres que cayeron fue este planeta, los otros mundos no. Se empieza a establecer este plan, o sea, se ejecuta en realidad, ¿ok? Este plan de salvación. ¿Y qué significaba este plan de salvación? Su compañero lo dijo, de que si el ser humano caía en pecado, fallaba a Dios, pues se iba a llevar a cabo este plan. ¿Y en qué consistía este plan? Le voy a hacer un resumen rápido. Este plan consistía en que uno de los tres seres de Dios pudiese intervenir para salvar al ser humano. Les pregunto, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. Muy bien, la muerte. La muerte es la paga del pecado. Es el quebrantamiento de la ley, ¿no? Por ende, pues, la muerte. Ok. Sin embargo, alguien de ellos tenía que dar su vida por estos seres humanos. Imaginen acá, medio, así un ser humano ahí, no sé si se logra. Ok, allí, un ser humano. Alguien tenía que dar su vida, o sea, alguien tenía que salvarlo. Ahora les pregunto, ¿el ser humano puede resolver el problema del pecado? ¿Sí o no? ¿Seguros? ¿Cómo que no escuché bien? ¿El ser humano puede resolver el problema del pecado? O sea, ¿el ser humano puede salvarse a sí mismo, puede llevar a cabo este plan de salvación? No, profe, solamente puede. Tiene que Exacto. morir, ¿no? Muy bien. El ser humano no puede. Romanos 6, 23. Ustedes sabrán su Biblia, leen. El ser humano no puede, está destituido de la gloria de Dios porque está en pecado. Alguien que tenga vida en sí mismo tiene que salvarlo al ser humano. En ese caso, ¿quién podría ser? Bueno, en el plan de salvación, Jesús, el Hijo, él dijo, yo voy a hacerlo. Yo voy a ejecutar el plan de salvación. Yo me voy a sacrificar en lugar del ser humano. ¿Ok? Yo me voy a sacrificar en lugar del ser humano. Ahora, en este proceso que él tiene que venir hay una preparación, ¿no? Yo lo voy a hacer un resumen así rápido. En Génesis 3:15 se da la promesa de la venida de Jesús, la promesa del Mesías. Pasa un largo periodo del pueblo de Israel, Babilonia, llegamos a Roma en el tiempo en que Jesús viene. Ahora, eso nos interesa porque la clase de hoy día es que cuando Él viene, la manera como Él viene es interesantísima. Y ahora vamos a eso. ¿Cómo es que Jesús, siendo Dios, viene a nuestro planeta Tierra y toma la naturaleza humana? Y vamos a hablar de eso el día de hoy. Hay dos aspectos que tenemos que tocar hoy en la próxima clase. Cuando hablamos de Jesús y su venida a nuestro planeta, tenemos que hablar de cómo Él viene. ¿Cómo es que Él viene al planeta Tierra? Él es Dios. La semana pasada hemos visto un poquito, hemos hablado acerca del Padre, de Dios. Él es Dios, un ser eterno, todopoderoso, que trasciende el espacio y tiempo. Ahora Él viene, ¿y cómo viene? A ver, vamos viendo. Ahí ustedes están en su libro también. Yo voy a empezar desde atrás. Dime, hijo. Tiene hecho de hombre, profe. Muy bien, vamos a leer Juan capítulo 1, 1 al 3 y luego el versículo 14, por favor. A ver, ayúdenos buscando el texto rápidamente. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. A ver, ¿quién dijo? Yo no se peleen por leer. Profe, ¿es el verbo hecho carne, algo así? Sí, sí, por favor, hijo, dale lectura. ¿Lo leo, profe? Dale, por favor, hijo, léelo.
Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy bien, hijo. Les pregunto ahora, ¿quién es el verbo ahí? ¿Quién es el verbo? ¿Quién será el verbo? Jesús. Vamos a ver si es Jesús. Versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? A ver. Entonces, Dale, hijo, léelo. Léelo, por favor, hijo. Versículo 14. Hola. Ya, profe, un ratito. Ya. Y aquel verbo fue hecho carne y había entre nosotros y vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy bien, excelente, hijo, excelente. Mira, el verbo que está hablando ahí, está hablando de Jesús. Ese verbo está hablando de Jesús. Si ustedes notan, ahí dice en el versículo 14, este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Si ustedes ven el versículo 1, dice que el verbo estaba con Dios. Les pregunto, ¿Jesús estaba con Dios? Claro, era Dios. Y el texto lo dice, el verbo estaba y era Dios. Estaba con Dios en el principio, creando. ¿Se van dando cuenta cómo se va armando el rompecabezas? Jesús es el agente creador. Él es Dios, soberano, todopoderoso. Cuando en el versículo 14 dice que viene, Él toma, no se viste, Él toma la naturaleza humana. Vamos a ponerlo acá, a ver, un azul, se ve un poquito acá. Él viene a la tierra, ¿y cómo viene? Viene como, él lo estoy colocando. Muy bien. Él viene como hombre, ¿ok? Viene como hombre. Él viene como hombre, 50% hombre o será 100%. ¿Qué opinan ustedes? 100%, profe. Él viene 100% hombre, pero no solo eso. Él viene como 100% hombre, pero también viene como Dios. 100%. Y eso es algo que a los teólogos, los que estudian teología, filosofía, los deja locos. Los deja literalmente locos. Porque ¿cómo es posible de que Dios venga como hombre y como Dios 100% en ambos? Eso es trascendental. Nos deja un poco, no sé a usted, pero yo en mis años que he estado estudiando teología en Lima, en la UPU, de paso los invito a que conozcan la universidad, es un desafío esto. Entender de que Jesús, nuestro Señor, viene como hombre y como Dios al mismo tiempo, como, o sea, ese cuerpo fusionado. Y no es que Dios se vistió, vuelvo a repetir, no es que Dios, nuestro Señor Jesús, se vistió de hombre. No es que se puso un cuerpito de hombre, me voy a transformar en hombre y ya soy hombre. No, no. Él nació como un bebé, como un niño, como usted y como yo. Nació como un bebé, fue creciendo, fue aprendiendo los aspectos bíblicos. Su mamá María le iba enseñando. A veces él lloraba, a veces él estaba triste. Experimentó emociones, sentimientos, hambre, como un ser humano. Y nosotros vamos a hablar el día de hoy. Primero vamos a hablar de Dios como hombre. La próxima semana hablaremos un poquito porque el tiempo no nos va a dar para hablar todo hoy día, pero la otra semana vamos a hablar un poquito de Dios. O sea, Él como Dios, ¿ok? ¿Cómo actuó Él como Dios? Como hombre. Él vino como un ser humano. Profesor, ¿y cómo tenemos evidencia bíblica? Abran sus Biblias en Mateo capítulo 4, versículo 1, 2 y 3. A ver si alguien lo encuentra, por favor.
Ayúdenos leyendo. La tentación de Jesús se llama, profe. Sí, Mateo 4, la tentación de Jesús. Leo ya, profe. Dale lectura, hijo, por favor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Muy bien, muchas gracias, hijo. Les pregunto a ustedes, la tentación que Satanás le hace a Jesús, ¿en qué aspecto lo tienta? ¿Lo tienta como hombre o lo tienta como Dios? ¿Qué dicen ustedes? Como hombre, profe. Algunos dicen como hombre, ¿ya? ¿Y será que también fue tentado como Dios o no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, profe, sí es 100% Dios. Ah, miren. ¿Qué le dijo Satanás? Le dice, mira, oye, si eres hijo de Dios, o sea, en otras palabras, si tú eres Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Les pregunto, Jesús, ¿era Dios o no era Dios? Sí, profe, 100% Dios. Era Dios todopoderoso. Él podía hacer que las piedras se conviertan en pan, ¿sí o no? Sí. Claro, se podía hacer lo que él quería. Era Dios, él creó el universo de la nada, ¿no? El ex nihilo, ¿no? De la nada. Pero aquí está en tela de juicio su divinidad. Le dice, si tú eres, oye, tú no eres el hijo de Dios. Pero él sí era. Una tentación que viene con su divinidad. Pero hay algo interesante aquí. Lo vamos a ver la próxima semana, pero le voy a adelantar. Cuando Jesús vino a la tierra, él hizo un trato con su Padre. Él no iba a usar sus poderes. Él tenía que vivir como hombre, tenía que ganar una vida como hombre sin pecado para dársela al ser humano. Él no lo necesitaba, pero él tenía que venir en la naturaleza humana para ser victorioso en esa naturaleza y pues demostrar que por la fe en Dios se puede vivir una vida justa, una vida santa, una vida de acuerdo a los planes de Dios. ¿Entienden? Él no iba a utilizar sus poderes. Pero voy a cerrar el paréntesis, lo vamos a ver la próxima semana. Y le dice, mira, tú eres, él era una tentación en su divinidad. Es que el diablo es astuto. El diablo le dice, mira, utiliza tus poderes. ¿Y qué pasaba si lo utilizaba? Perdí el pacto. Muy bien. Exacto, exacto. Entonces, lo tienta primero con esto. Luego le dice, ahora le pregunto, Jesús, ¿tenía hambre o no tenía hambre? Sí, profe. Sí, profe. Claro, tenía hambre. ¿Cómo no va a tener hambre si pasó 40 días? Imagínense ustedes, a ver, usted pase 40 días sin comer. No sé si va a llegar, ¿no? Pero nuestro Señor Jesús pasó 40 días sin probar alimento. Él en Uruguay dice que su rostro estaba desfigurado, el hambre, estaba cansado. Y ahí viene el diablo, ¿no? Para tentarlo. Y le dice, oye, si tienes, mira, si puedes, conviértelo en pan. Él podía hacerlo. Él tenía hambre, pero él no podía utilizar sus poderes para satisfacer sus necesidades. Ahora, el tema del ser humano. Aquí vemos humanidad de él. Estaba cansado, tenía hambre, tal vez quería descansar. Estaba agotadísimo, 40 días ayunando. El Espíritu Santo lo había llevado, ¿no? O sea, los tres van actuando en el plan de salvación. Es él que viene, él trabaja, los tres van trabajando ahí, pero él era 100% hombre y fue tentado en esas dos naturalezas. ¿Ok? Ahora, esto no fue fácil para él, porque él tenía la potestad de hacer lo que él quería, claro, pero no debía hacerlo. Él tenía que vencer aquí. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué le dijo? A ver, lean el siguiente versículo. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor?
A ver qué le dijo. Este versículo, profe. Ah, en el siguiente versículo, cuando Jesús le responde, el diablo le tienta y él da la respuesta. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien. Ah, esto es importante. Miren la respuesta de Jesús. Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que le está mencionando allí es una obediencia a la palabra, vivir por la palabra, vivir bajo las promesas de Dios. Le está diciendo, mira, es mejor vivir bajo las promesas de Dios que vivir sin ellas. Les pongo este ejemplo. Adán y Eva, en Génesis 3, ellos, ¿en qué cayeron? ¿Cuál fue su tentación? ¿Por la? Por la comida, profe. Muy bien. Muy bien, por la comida, no por la manzana. Si ustedes buscan ahí, no hay manzana en Génesis, ¿no? Es un fruto. Por el alimento, por el apetito. Viene el diablo ahora y lo tienta a Jesús. ¿Por dónde? ¿Por la? Comida, profe. Oh, muy bien, por el alimento, el apetito, el satisfacer el apetito. En Génesis 3 vemos a Adán y a Eva cediendo a la tentación porque el fruto es delicioso, es agradable para comer. Dios les dijo, de todos los árboles pueden comer menos de uno. Pero desobedecieron. ¿Qué desobedecieron? La palabra de Dios. Decidieron vivir sin la promesa de Dios. Dios les dijo de todo menos de este. Si comen de este, mueren. Entonces Jesús ahora le dice al diablo, mira, no solo de pan vivirá el hombre, porque la comida de este mundo, el alimento de este mundo, no puede satisfacer al 100% nuestra necesidad. Y la necesidad más grande que tiene todo ser humano es la de la salvación, la paz interior. Hay mucha gente hoy en el mundo piensa que para ser feliz hay que tener mucho dinero. Piensa que para ser feliz hay que comer la mejor comida, darse el lujo de comer lo que sea. Esa comida me da placer, me da felicidad. La música me llena. Las fiestas me llenan. No sé ustedes son muchachos. No sé cuántos aquí se han ido a una fiesta, han bailado, han tomado todo lo que han querido. Espero que nadie, pero si alguno lo ha hecho. No sé cómo se ha sentido después. No sé si después de esa fiesta, después de ese baile, después de escuchar esa música, usted sigue sintiendo paz. ¿No le ha pasado que a veces disfruta tanto y luego hay algo que falta en el corazón? Ese es el alimento del mundo. El alimento del mundo no llena, no satisface. El diablo le dice, hey, Dios lo podría haber hecho, él podría haber convertido y haber comido pan. Pero eso es material, superficial, se va. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esa sí nos llena, esa sí nos da paz, esa sí nos da vida eterna. Entonces Jesús tiene que vencer en donde Adán y Eva habían fracasado, en el apetito. Y Jesús le dice, no, yo prefiero morir de hambre, perder las cosas de este mundo, porque si ustedes miran las siguientes tentaciones, son terribles. Le dice, mira, arrójate. Si te arrojas, la Biblia dice, los ángeles, mira cómo es el diablo, ¿no? Te saca textos bíblicos para enredarte y engañarte, para hacerte pensar que lo que vas a hacer es fe, pero es presunción, eso no es fe. Le dice, lánzate. ¿Acaso no dice acá el Salmo 95 que te va a enviar a los ángeles para que te tomen en los brazos y no caigas? ¿Y qué le dice Jesús? Estás provocando, estás tentando a Dios. Y la última le dice, mira, te voy a dar todo esto, todo te voy a dar, todos reinos, todo. Esos reinos eran de Dios, pero el diablo piensa que es de él. Y Jesús le dice, no, vete. Esto es interesantísimo. No sé si ustedes van armando en su cabeza la comprensión de la realidad
de cómo es una tentación trascendental. Hay un montón para hablar de eso, pero creo que veces acá vamos hablando del hombre. Jesús tenía que vencer como hombre y no fue tan sencillo vencer en esa naturaleza. Hay mucho más para comentarles, creo que ya estamos a tiempo. A ver, un momento. Son las 10 en punto, hemos cumplido nuestros 45 minutos. Pero vamos rápidamente acá. A ver. Esto lo vamos a ver la próxima semana, un ratito. No, quiero compartir aquí la pantalla para hacerles un breve resumen de lo que estamos viendo ahorita. Eso también lo voy a subir a la plataforma, espero que vayan haciendo sus actividades, sus tareas. ¿Ok? Entonces, Jesús vino como hombre y enfrentó todo lo que tiene que ver como hombre. Su nacimiento, su desarrollo, sus características. No fue fácil. ¿Por qué no fue fácil, profesor? Ahorita lo vamos a ver por qué no fue tan sencillo. Él vivió en semejanza de carne. Él podía fallar, sí, pero no falló. Experimentó tentaciones, pero él se mantuvo fiel a Dios. Profesor, nosotros también podemos mantenernos fieles, sí. Hay mucho que hablar de esto, pero sí podemos, aferrándonos a Dios. La próxima semana vamos a ver cómo es que Dios logra vencer tantas cosas sin la necesidad de utilizar su naturaleza, la naturaleza divina. En este asunto de la impecabilidad, porque Jesús no pecó, su naturaleza es única, obviamente, ¿ok? Pero él no pecó. Ahora, a ver, quiero llegar a esta parte. Bueno, acá no lo menciono. Vamos a cerrar esto. Ok, pero presten atención acá. Yo te voy a dar con esto. Miren, Jesús vivió como hombre y les mencionaba que fue difícil porque, primero, lo voy a poner por acá. A ver, vamos a ver. Voy a poner por acá. Primero, porque cuando Él viene a hablarnos de un reino espiritual, que Él iba a gobernar el universo entero pues, en su segunda venida, sus discípulos, o sea, la gente, sus discípulos, les pregunto, ¿creían en Él o no creían en Él? ¿Lo entendían o no lo entendían? No lo entendían. Él les hablaba de un reino espiritual, pero ¿qué estaba pensando Judas? En un reino terrenal. ¿Qué pensaba Pedro? Pensaba que Jesús iba a gobernar. Jesús muchas veces sintió tristeza porque no lo entendían sus discípulos. Número uno. Número dos. ¿Quién terminó entregando a Jesús a la muerte de cruz? ¿Quién? ¿Quiénes fueron? ¿Están conmigo? ¿Quiénes mataron a Jesús? ¿Hola? ¿Están por ahí, muchachos? Ya se fueron. A ver. ¿Quién fue? A ver, Lady. Judas. Ya, Judas. Judas llevó a quién? Llevó a todo el pueblo de Israel. Con eso vamos a terminar. El pueblo de Israel, no sé si se logra leer ahí, pueblo de Israel terminó matando a Jesús. Y esto es algo para pensar y quiero llevarlos a la reflexión. Quiero que piensen un momentito. Dios creó el universo, creó a los seres humanos. Él no los quería perder. Estableció un plan de salvación. Adán y Eva fueron guiados por Dios, sus hijos fueron guiados, el pueblo de Israel llegó a Egipto, fue libertado de allá, Dios los condujo en el desierto, les dio alimento, les dio comida, no les faltó agua, sus vestidos durante 40 años no se desgastaron, un milagro tremendo de Dios. Pero ¿cómo se comportó ese pueblo? Terminó
dudando, pervirtiéndose, y por causa de su rebelión fueron exiliados a Babilonia. Luego fueron liberados y llegamos al tiempo de Roma. En el tiempo de Roma ellos creían conocer mucho acerca de Dios, los fariseos, publicanos, querían conocer mucho, o sea, los fariseos, sí, los rabinos ahí querían conocer mucho de Dios, pero no estaban preparados cuando Jesús vino. Juan lo dice, Juan capítulo 1. A los suyos vino, pero los suyos no lo conocieron. Ahora, este pueblo por el cual Dios había dado todo, comida, alimento, los había guiado a lo largo de los años, lo terminan crucificando. Este pueblo lo termina matando al creador de los cielos y la tierra. Les pregunto a ustedes, ¿esto es justo? Ahora aquí quiero que reflexionen, ¿eh? ¿Cómo entonces Dios sabía esto o no sabía? Sí sabía, profe. Claro, dentro de los atributos de Dios, Dios sabía. Dios sabe el futuro. Sabía esta posibilidad de su pueblo entregarlo, matarlo de la manera terrible. Claro que Él resucita después, pero estas experiencias tristes, terribles, catastróficas, Dios lo sabía. ¿Qué le motivó a venir a la tierra, a tomar una naturaleza humana, vivir como hombre, sufrir una muerte terrible, ¿no? Viene Semana Santa, vamos a reflexionar mucho en esa muerte. Su propio pueblo. Es como ustedes, vamos a imaginar ustedes. Ustedes tienen hijos, le dan el alimento, lo educan, y estos hijos terminan asesinándolos a ustedes. Les terminan denunciando, enviando a una cárcel, a un asilo. ¿Cómo se sentirían ustedes? Terribles, mal. Uno como padre, dando todo por el hijo, pagando sus estudios, su universidad, y que salga con cosas así, no termina frustrado. Si Dios entonces sabía, ¿por qué vino acá? ¿Qué le motivó? ¿Por qué vino a hacerse 100% hombre? A ver, ¿alguien podría responder? Por amor a nosotros, profe. Muy bien, hijo. Todo se resume en esta palabra. Amor. Un amor que no se entiende. Es un amor loco. Yo les invito a estudiar un poco más de la Biblia. Pero este es un amor loco, trascendental. Dios es amor. Dios no tiene, Dios es. Pero sabiendo todo y vino aquí, ¿qué merecemos nosotros? Nada. O sea, como seres humanos, pecadores, cometiendo tantos errores, mire el mundo como está ahora, 6000 años después del pecado, el mundo está hecho una desgracia. ¿Qué merecemos? Nada. Sin embargo, Dios nos ama con un amor infinito. Y lo que le motivó a Él es amor. Juan 3:16 dice, no, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo me pongo a pensar, la Biblia le llama el misterio de la bondad, y es un misterio. Como un Dios todopoderoso vino, y les digo algo más, ese Dios que resucitó y ahorita está en el cielo intercediendo por usted y por mí como abogado en el santuario, porque ahorita estamos en un juicio desde 1844, las marcas de sus manos no se han borrado. Él está con un cuerpo glorificado, pero sigue siendo ser humano. Tiene las marcas, unas marcas que no se van a borrar por la eternidad. Si Él es Dios, piensen mucho en esto. ¿Cómo es que Él vino a tomar una naturaleza y quedarse con esa para siempre, eternamente? Eso es inexplicable. Pero quiero que piensen en eso. Quiero que entiendan en esta mañana que Dios nos ama. Que nadie en este mundo, en este universo, nos puede amar tanto como Dios nos ama.
Nadie. Jamás. Mamá y papá nos pueden amar, pero es un amor humano. Dios trasciende ese amor, mucho más. La Biblia lo dice. Papá, mamá se olvidan, yo nunca me olvidaré de ti. Número 2. Cuando ustedes piensan que nadie nos entiende, piensen en Jesús. Él vivió como ser humano, incomprendido muchas veces, vivía solo muchas veces, fue rechazado por aquellos que tanto amó. Él sí te entiende cuando te sientes solo. Te entiende cuando las cosas no te salen bien. Cuando estás haciendo tus trabajos y no entiendes nada y no te entra y dices, ¿por qué? No entiendo esta clase. Él te comprende. Búscalo, conócelo, ámalo y sé fiel. No sé si hay preguntas hasta aquí, inquietudes de parte de ustedes. No, profesor. Muy bien, muchachos. Lo que hemos puesto acá, ustedes lo van a tener también, está siendo grabado. Vamos a terminar aquí. Bueno, estamos terminando.